Me gustaría saber cuál es el conocimiento que usted tiene de su propio sí mismo, de eso que usted es. Usted es aquí y ahora. ¿Qué es eso que usted es? Saber que usted es ese conocimiento. Usted es sin palabras. El conocimiento que intento transmitir no será aceptable para la persona media, incluso si le acontece que está interesado en el conocimiento espiritual. La razón de esto es porque espera algo desde el punto de vista del cuerpo, desde esta identificación con el cuerpo. En ese estado, como un objeto, quiere conseguir algo. El conocimiento como un objeto, lo cual es imposible, porque el conocimiento es puramente subjetivo. El lenguaje corriente dice que yo debo elevarme, que mi posición debe ser cada vez más alta. Pero no es así. Nosotros tenemos que bajar, establecernos en nuestro estado original, en nuestro estado anteriorísimo. Así que yo prefiero llamarlo el estado más bajo. Bajar al fundamento de uno, sumergirse en la fuente. El conocimiento es eso que se cosecha de las palabras o de sus significados, lo cual significa la mente. Pero eso no es el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo no puede ser capturado por las palabras o la mente. El conocimiento tradicional comprende todo lo que se ha reunido por medio de esta mente o a través de las palabras externamente. Pero ese no es el conocimiento de sí mismo, el cual es antes de eso también. Es solo el significado de las palabras que uno acepta para uno mismo, lo que deviene las cadenas. Nosotros solo queremos ese conocimiento de sí mismo, que es aceptable o sabroso para la mente, no el conocimiento verdadero. Pero eso que es aceptado por la mente es solo un yugo. Todo lo que yo digo, usted debe aprenderlo directamente, sin el filtro de las palabras. Porque si aceptamos las palabras, ¿qué ocurre? Basados en esas palabras, creamos un concepto y luego, basados en ese concepto, lo aceptamos como si fuera lo que nosotros somos. Todos ustedes mantienen un cierto concepto y todo lo que yo digo, ustedes intentan atraparlo dentro de los límites de ese concepto. Entonces dicen, sí, eso es aceptable para mí. Ustedes me escuchan una vez, 2 veces o varias veces. Entonces, al final de un cierto periodo, llegan a la conclusión: yo no me he beneficiado mucho de las palabras de Maharaj. ¿Por qué? Porque, basados en las palabras, ustedes intentan crear una imagen de ustedes mismos. Y si lo que digo les suena según ese concepto, entonces dicen, sí, ahora tengo el conocimiento y ahora comprendo lo que Maharaj dice, y Maharaj tiene razón. ¿Por qué? Porque lo que digo encaja con su concepto. Comencé diciendo que eso que usted es antes de cualquier palabra o pensamiento. Así pues, eso no puede ser identificado como tal. Usted puede tener una palabra y el significado para casi todo, pero para este ser no hay ningún autor, ninguna palabra. Cualquier otra cosa ha sido o puede ser adquirida, pero, con respecto a esto, no hay ninguna adquisición. Usted es eso. Al intentar comprender la experiencia, cualquier significado que sus palabras y conceptos le den será aceptable para usted. Pero eso no es el conocimiento. ¿Por qué algo se nos aparece como verdadero o real? Porque algo que uno ve cada día, o a menudo, transmite un sentido de realidad o de actualidad. Por consiguiente, nosotros lo aceptamos como más verdadero, como más real, que algo que aparece en un sueño,
pero esencialmente son lo mismo. Yo no estoy hablando sobre lo que le acontece a un individuo. Solo estoy hablando de la manifestación total y de cómo surge esa manifestación. Debido a la consciencia impersonal, hay la presencia impersonal. Pero surge una dificultad, porque, aunque el compuesto que consta de cuerpo, soplo vital y consciencia, no tiene ninguna figura o forma, nosotros identificamos los tres con el cuerpo. Por consiguiente, devenimos infelices. Deshágase de la noción de que usted es este cadáver. El cuerpo está muerto siempre. El cuerpo es inerte. Está vivo solo por medio de su yo-soidad. Usted no es el cuerpo. Aférrese a este concepto muy firmemente, y lo que quiera que acontezca entonces no es usted. ¿Por qué cae la lluvia? ¿Por qué brilla el sol? No hay ninguna causa para la experiencia del mundo. Para su propia experiencia no hay ninguna causa. Sin embargo, usted supone que los padres son la causa de su existencia. Debido a su respeto por sus padres, usted acepta que ellos son la causa de su existencia. De otro modo, usted vino a la existencia espontáneamente. Usted no tenía ningún conocimiento de que usted es o de que usted era. Pero en este momento, usted sabe que usted es. ¿Por qué es eso? Comprenda su causa. Solo usted sabe por qué usted es. No pregunte a nadie más sobre ello. Solo pregúntese a usted mismo. No se preocupe de los demás. Preocúpese solo de su propio sí mismo. Ese conocimiento, yo soy, es el producto de qué, es debido a qué, cómo y por qué. Indague solo en este asunto. Considere y acepte su propio sí mismo como el gurú. No acepte a nadie más como tal. El prerequisito final para este precepto espiritual es la confianza en sí mismo, una fe firme en uno mismo. Si usted no tiene fe en su propio sí mismo, usted no tiene remedio. Usted es un paria. Su propio sí mismo es el gurú. ¿Comprende usted ahora? El gurú es el Brahman. El gurú es el conocimiento. El gurú es Brihaspati. Y la suma total de todo eso es su propio sí mismo. El hecho desnudo es que usted está vivo, que usted es. Eso mismo es la gracia de Dios. Y todas las actividades que acontecen a través de usted son la expresión de la gracia. En tales situaciones, si algo malo acontece, recuerde que usted es solo por la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no estuviera aquí, esa yo-soidad no estaría aquí. Así pues, recuerde que usted es la gracia de Dios. Hay varios tipos de buscadores. Algunos vienen exclusivamente por el conocimiento. No están interesados en la persona que lo da. Una vez que obtienen el conocimiento, se van. Otras gentes quieren el conocimiento, pero para ellos la prioridad es la veneración del gurú. La devoción al gurú viene primero y solo incidentalmente recogen el conocimiento. La gente visita este lugar. Yo los trato con respeto y respondo a todas sus preguntas. Pero esto no significa que espero que vengan a diario. Aunque ellos vienen aquí, eso no significa que yo busco su compañía. A mí me gustaría estar solo. Cualquiera de las experiencias naturales que usted encuentre, acéptelas como vienen, sea con ellas. No intente alterar nada. Todo lo que hoy es nunca fue, y todo lo que hoy es nunca será en el futuro. El gran sabio Naneshwar hizo su oración de despedida
Antes de entrar en Samadhi, rogó a Dios y dijo: permite que todos los deseos sean satisfechos, cualquier tipo de deseo, y entonces permite que la gente mala sea castigada y que las buenas intenciones se desarrollen en los corazones de la gente. A pesar de esa oración, no hubo ningún cambio en la suma total de las cosas malas y de las cosas buenas. Finalmente, todo este juego, la suma total de todas estas cosas malas y buenas, es solo ilusión, y no hay nadie responsable de la creación. Ha sobrevenido espontáneamente, y finalmente es una ilusión. Así pues, no hay ninguna cuestión de rectificar o de impedir eso. Ello continuará su propio camino. Suponga que un hombre es rico, que lleva muchos ornamentos y vestidos caros. Cuando sale de su casa hay siempre algún peligro que acecha. Esto se debe a que él representa muchas ideas, muchos conceptos, y debido a su reputación de ser alguien, de ser un hombre rico, tiene miedo de salir a la calle. Un mendigo desnudo que sale a la calle no tiene nada que perder. Similarmente, habiendo perdido todo, yo no tengo nada más que perder. Puedo encontrar cualquier situación y acomodarme a cualquier cosa. Mientras que usted lleve un nombre y una forma, todos estos problemas estarán ahí. En la ausencia del nombre y de la forma, no hay ningún problema. La indicación del progreso de uno se muestra por su desinclinación a asociarse con la gente supuestamente normal. Sus deseos y expectativas van cada vez a menos. En la vida mundana, con el poder del dinero, usted puede comprar cualquier cosa. Similarmente, por la donación del sí mismo, usted obtiene el estado de Brahman. Y cuando usted dona el estado de Brahman, usted obtiene el estado de Para-Brahman. En el primer estado, usted deviene la consciencia manifiesta. En el segundo estado o el estado último, usted abandona la consciencia también. Al final del proceso, usted es el Para-Brahman. Antes de que usted se descubriera a usted mismo como yo soy, usted era en el estado más alto, el gurú de los gurús, el estado Para-Brahman. Más tarde, usted comenzó a llenarse con todo tipo de materias más groseras y descendió a la sensación del cuerpo. Yo soy el cuerpo. Así pues, todas estas impurezas tienen que ser eliminadas. Hasta entonces, usted tiene que permanecer en quietud. Su caída comenzó con la aparición de esa eseidad de yo soy. Con la aparición de esta cognitividad yo soy, la siguiente caída fue abrazar el cuerpo como yo soy. Y entonces usted anexionó muchas cosas a usted mismo. Aférrese al estado de conocerse a usted mismo como yo soy, como la verdad. Todas las demás cosas que usted se ha anexionado son irreales.